Noticia en desarrollo. El secretario de Estado Marco Rubio sube el tono. Habla de cambios de fondo en Cuba. La economía necesita cambiar. Y la economía de ellos no podrá cambiar a menos que cambie su sistema de gobierno. Es así de simple. ¿Quién va a invertir miles de millones de dólares en un país comunista? ¿Quién va a invertir miles de millones de dólares en un país comunista gobernado por comunistas incompetentes? Lo cual es incluso peor que el comunismo en sí. Lo único peor que un comunista es un comunista incompetente. Por lo tanto, su sistema de gobierno tiene que cambiar, ya que nunca podrán desarrollarse económicamente sin esos cambios. El cambio económico es importante. Si existe... No sé por qué hay confusión alguna en este video respecto a este punto. Sus declaraciones llegan en medio de tensión y de reportes que han generado confusión sobre lo que realmente se negocia. Ampliaremos esta información. Esto es América Noticias bajo la dirección general de Carlos Vasallo. Estos son los titulares que marcan la jornada informativa de hoy. Arranca la cuenta regresiva para Irán. Donald Trump ya tomó una decisión. Les contamos. Golpe en Florida. Le quitan la ciudadanía a una cubana por fraude millonario. ¿Cómo logró engañar al sistema? Tenemos los detalles. Y habla Bruno Rodríguez, pero en Cuba la respuesta estalla en la calle y deja al régimen en evidencia. ¿Qué pasó? Y atención, Miguel Cosío conversa con el abogado y exembajador Orlando Viera Blanco sobre lo que viene en el caso de Nicolás Maduro tras su proceso judicial en Estados Unidos. Y Camilo Egaña te explica todos los cambios en las leyes migratorias junto al abogado experto en inmigración Ángel Leal. Comenzamos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, su gobierno asegura ver señales de apertura por parte de Irán. Durante una extensa reunión de gabinete en la Casa Blanca, Trump rechazó versiones de prensa que lo muestran buscando una salida rápida al conflicto, iniciado el 28 de febrero tras ataques conjuntos de Washington e Israel contra territorio iraní. Así que calculamos que nos tomaría aproximadamente de 4 a 6 semanas cumplir nuestra misión, y llevamos 26 días. Estamos extremadamente, de verdad, muy por delante del cronograma. El régimen iraní ahora está admitiendo ante sí mismo que ha sido derrotado de manera contundente. Durante la reunión televisada, el mandatario alternó entre amenazas de intensificar la ofensiva y afirmaciones de que Teherán estaría dispuesto a negociar. Según su enviado especial, Steve Witkoff, Washington ya transmitió a Irán un plan de cese de hostilidades en 15 puntos a través de Pakistán, que actúa como mediador. Sin embargo, oficialmente las autoridades iraníes niegan conversaciones directas, aunque medios cercanos al poder señalan que Teherán habría respondido con una contrapuesta de 5 condiciones, entre ellas el fin de la agresión, garantías de que no se reanudará la guerra, una compensación financiera y el fin de las hostilidades en todos los frentes, que implicaría que Israel deje de luchar contra Hezbollah en el Líbano y posiblemente contra Hamas en Gaza. En su plataforma Truth Social, Trump aseguró que las negociaciones avanzan. De acuerdo con la petición del gobierno iraní, esta declaración sirve para anunciar que suspendo el periodo de destrucción de plantas de energía por 10 días, hasta el lunes 6 de abril de 2026 a las 8 de la noche. Las conversaciones continúan y pese a las declaraciones erróneas de los medios de noticias falsas y de otros, van muy bien. Sobre el terreno, los combates continúan. Israel anunció la muerte del jefe naval de los Guardianes de la Revolución, Alireza Tangsiri, en un bombardeo que, según afirma, golpea directamente la capacidad iraní de bloquear el estratégico Estrecho de Hormuz. Anoche, en una operación precisa y letal, las FDI eliminaron al comandante de la Marina de la Guardia Revolucionaria, Tangsiri, junto con altos oficiales del mando naval. El hombre que era directamente responsable de la operación terrorista de minar y bloquear el Estrecho de Hormuz al tráfico marítimo fue volado por los aires y eliminado. Mientras tanto, Irán continúa bajo bombardeos casi diarios e Israel asegura haber llevado a cabo ataques a gran escala en distintos puntos del país. La escalada ya impacta en la economía global, con fuertes variaciones en los precios del petróleo, y se extiende a otros frentes como Líbano y el Golfo, donde se han registrado nuevos ataques de víctimas. Un informe de AFP News para América Noticias. Golpe contundente en el sur de Florida. El gobierno de Estados Unidos le quitó la ciudadanía a una mujer de origen cubano tras descubrir su participación en un fraude millonario al sistema de salud. Se trata de Mirelis Cabrera Díaz,
residente en Hialeah, quien había obtenido la naturalización en 2017, pero que ahora pierde ese estatus por no cumplir con uno de los requisitos clave: demostrar buen carácter moral. Según las autoridades, la mujer formó parte de un esquema que defraudó al programa Medicare por más de $6 millones, utilizando recetas médicas falsas para cobrar dinero por servicios que nunca se prestaron. El Tribunal Federal fue claro: esas actividades ocurrieron antes de convertirse en ciudadana, lo que invalida completamente el proceso de naturalización. Pero este caso no es aislado. Forma parte de una ofensiva más amplia del Departamento de Justicia para revisar y revocar ciudadanías obtenidas de manera fraudulenta, una política que se ha intensificado en los últimos meses bajo la administración de Donald Trump, con foco en delitos graves, fraude a programas públicos y mentiras durante el proceso migratorio. El mensaje es claro: la ciudadanía no es intocable y puede ser retirada si se demuestra que fue obtenida violando la ley. Ahora, el escenario para esta mujer cambia por completo. Tras perder la ciudadanía, podría enfrentar un proceso migratorio que incluso podría terminar en deportación. Todo esto en un contexto donde las autoridades están reforzando controles, revisando expedientes antiguos y endureciendo su postura frente a inmigrantes con antecedentes criminales. Hoy, el caso envía una señal directa: el pasado sí cuenta y puede alcanzarte incluso después de convertirte en ciudadano estadounidense. Bueno, hoy vemos cómo definitivamente el Departamento de Seguridad Nacional, a través de los distintos servicios, están llevando adelante los procesos de revocación o la revocatoria de la ciudadanía. En el caso de la cubana, muy interesante porque perdió su ciudadanía americana producto de un fraude. Debemos recordar que todas las personas que son consideradas que no tienen buen carácter moral y que fueron de alguna u otra forma condenadas por una corte por algún caso de fraude, una de las consecuencias de ella es perder la ciudadanía, perder la nacionalidad. Y eso lo vemos muy claro al día de hoy en este caso: una defraudación al sistema de salud. La persona, se estableció que la persona hizo los actos defraudatorios antes de hacerse ciudadana americana, y eso trajo como consecuencia que perdiera la ciudadanía. No solamente el caso de la cubana, tenemos que ver también el caso de el ciudadano argentino que, utilizando una documentación falsa de cubano, perdió también la ciudadanía por fraude. Y esta defraudación atenta contra lo que es ser de buen carácter moral. Los mantendremos informados sobre este caso. Soy Camilo Labastilla para América Noticias. El régimen cubano vuelve a poner sobre la mesa el tema de una posible intervención militar de Estados Unidos, pero esta vez el tiro le salió por la culata. El canciller Bruno Rodríguez pidió públicamente a la administración de Donald Trump que escuche a los estadounidenses y no actúe contra Cuba, apoyándose en una encuesta que, según él, rechaza una acción militar. Pero lo que vino después cambió completamente el rumbo del mensaje. Las reacciones no se enfocaron en Estados Unidos, sino en Cuba. Muchos cuestionaron el punto de partida del propio canciller. Si se habla de escuchar al pueblo, ¿por qué no aplicar ese principio dentro de la isla? Otros dejaron claro que el debate no está fuera, sino dentro, donde, según denuncian, no existen mecanismos reales para que la población exprese su posición. También emergió un tono distinto, más frontal, más directo, donde se percibe un desgaste profundo y una pérdida de miedo que antes marcaba los límites. Y ese cambio no es solo digital. En los últimos días se ha visto en las calles. Protestas, cacerolazos y manifestaciones en zonas donde antes era impensable reflejan que el cansancio ha llegado a un punto en el que muchos ya no temen al costo de alzar la voz. Ese es el trasfondo real de lo que ocurrió. Un mensaje que intentaba proyectar presión hacia Washington terminó evidenciando una presión mucho más fuerte dentro del propio país. Y todo esto ocurre en un momento crítico. Mientras el régimen insiste en su narrativa hacia el exterior, la vida cotidiana en la isla sigue deteriorándose, marcando el ritmo de una inconformidad que crece. A la par, aumentan las tensiones con Estados Unidos, los discursos más duros y los escenarios que se discuten a nivel político. Pero realmente tenemos que seguir y esperando a ver si un día nos mandan alguna mejoría a este pueblo, porque realmente la necesitamos. Todavía estamos sin corriente aquí, pero bueno, estamos tratando de sobrevivir, ¿me entiendes? Porque bueno, es lo que nos toca.
informó Alejandro Montes de Oca para América Noticias. Cuba mira hacia China y Vietnam como modelo, mientras deja claro que el poder político no está en juego. El gobernante Miguel Díaz-Canel apuesta por una fórmula que combine control estatal con ciertos mecanismos de mercado, inspirándose, según dijo, en las experiencias de China y Vietnam, países que han abierto parcialmente sus economías sin desmontar sus sistemas políticos. Las declaraciones las ofreció en La Habana, en una entrevista con el diario mexicano La Jornada, y el mensaje no deja dudas. Habrá ajustes económicos, pero no cambios políticos. El Partido Comunista seguirá siendo el eje del poder en la isla. La referencia a China y Vietnam aparece como la hoja de ruta que intenta proyectar el régimen en medio de la crisis, permitir cierto movimiento económico, atraer inversión y generar ingresos, pero manteniendo un control total desde el Estado. Un modelo que busca sobrevivir sin transformarse. Todo esto ocurre en un escenario interno cada vez más complejo. La falta de combustible, los apagones prolongados, la inflación y la escasez han convertido el día a día en una carga constante para la población. Incluso el propio gobierno reconoce que la situación es difícil, aunque insiste en atribuirla a factores externos. En medio de ese panorama, La Habana intenta abrir nuevas vías. Se habla de mayor participación de cubanos en el exterior en la economía nacional, pero bajo regulaciones estrictas, sin margen para autonomía real, es decir, captar recursos sin ceder control. Al mismo tiempo se reconocen contactos con Estados Unidos, aunque sin detalles. Movimientos discretos que ocurren mientras el discurso oficial se mantiene firme hacia adentro, y ahí está el punto clave. Mientras el régimen mira hacia China y Vietnam como referencia económica, deja claro que no está dispuesto a replicar ningún tipo de apertura política. Una estrategia que intenta ganar tiempo y oxígeno en medio de una crisis profunda, pero que enfrenta una realidad evidente. La presión dentro del país sigue creciendo y cada vez es más difícil contenerla solo con ajustes económicos, informó Leticia Grau para América Noticias. El sistema de salud en Cuba se desploma. Lo que durante décadas fue presentado como uno de los grandes logros del régimen, hoy enfrenta una crisis profunda que ya impacta directamente a pacientes y médicos por igual. Hospitales funcionando a medias, cirugías suspendidas, falta de medicamentos y ahora, incluso, reducción de personal sanitario. La propia dictadura cubana reconoce que no puede sostener el sistema. Las autoridades han anunciado recortes, menos trabajadores en hospitales, suspensión de operaciones que no sean de emergencia y una atención médica cada vez más limitada. Todo bajo un argumento, la falta de recursos y la crisis energética. Pero la realidad es más cruda. Pacientes esperando meses, incluso años, por una cirugía, centros de salud sin condiciones básicas y médicos obligados a improvisar sin insumos esenciales. Y mientras el sistema se deteriora, quienes lo sostienen sobreviven como pueden. Médicos cubanos ganan el equivalente a apenas $16 al mes. Profesionales con años de experiencia, responsables de salvar vidas, que no pueden cubrir ni lo más básico. Muchos se ven obligados a buscar ingresos extra, abandonar el sector o emigrar. El resultado es un círculo cada vez más crítico. Menos médicos, peor atención, más colapso. A esto se suma una decisión que confirma la gravedad del momento. El régimen está limitando cirugías, reduciendo servicios hospitalarios y apostando por brigadas móviles como solución de emergencia. Medidas que, en la práctica, reflejan un sistema que ya no puede operar con normalidad. Mientras tanto, el discurso oficial insiste en culpar a factores externos, pero cada vez más voces dentro y fuera de la isla apuntan a un problema estructural, acumulado durante años de mala gestión, control estatal y falta de inversión real. Hoy, la imagen es clara. Un sistema sanitario en crisis, médicos mal pagados y agotados, y una población que enfrenta cada vez más obstáculos para recibir atención. Lo que antes era bandera del régimen, hoy es uno de sus puntos más débiles, informó Enrique López para América Noticias. Un mes bajo tierra, decenas de israelíes viven en el búnker de un centro comercial.
En uno de los centros comerciales más conocidos de Tel Aviv, 4 niveles bajo tierra, el aparcamiento alberga un refugio antiaéreo donde decenas de personas tienen su residencia desde hace casi un mes. Tras 4 semanas, las tuberías que cuelgan del techo se han convertido en improvisados tendederos, en soportes para sábanas que ofrecen cierta intimidad y en puntos de sujeción para guirnaldas de luces LED que tratan de contrarrestar los fluorescentes. Entre las columnas de hormigón, la vida se organiza como puede. Una mesa hace de biblioteca improvisada. En otra esquina, un pequeño espacio para niños reúne juguetes y disfraces bajo luces anaranjadas que suavizan la dureza del entorno. Nos hemos acostumbrado, dice Vadim, inmigrante ucraniano de 57 años, mientras barre el perímetro de su tienda junto a su hijo de 13. El sonido frecuente de las sirenas, se explica, le provocaba temblores y ataques de ansiedad tan intensos que decidió instalarse en este refugio. Desde allí, asegura, su hijo puede seguir las clases telemáticas de su instituto mientras él acude a trabajar durante el día al restaurante donde está empleado con la tranquilidad de saberlo a salvo. Entre las filas de vehículos ausentes, niños juegan. En una mesa cubierta de cuadernos y subrayadores, Gal imparte una clase de hebreo a distancia. De repente suenan las sirenas y el lugar, hasta entonces silencioso y relativamente vacío, se llena en pocos minutos con un par de cientos de personas. El murmullo crece, algunos tranquilizan a sus perros y otros revisan notificaciones sobre los misiles mientras aprovechan para llamar a sus seres queridos. Informó Claudia Escandel de F para América Noticias. De lunes a viernes a las 9 de la noche, solo por América TV. Esto es Noticias en un Minuto, la información clave para mantenerte al día. Estados Unidos sigue enviando combustible al sector privado cubano mientras la isla profundiza su crisis energética. Reuters confirmó que proveedores estadounidenses han enviado alrededor de 30.000 barriles de combustible al sector privado cubano desde febrero, usando tanques ISO descargados sobre todo en Mariel y, en menor medida, en otros puertos. El esquema aprovecha la política de Washington para permitir ventas a emprendedores privados, mientras bloquea al Estado cubano y a sus bancos, y ya suma unas 200 unidades ISO descargadas en la isla. Casi todas de diésel. Pánfilo, el cubano que se hizo viral por gritar "Jama", muere en La Habana. Juan Carlos González Marcos, conocido popularmente como Pánfilo, murió en La Habana tras años de haberse convertido en uno de los rostros más recordados de la escasez cotidiana en Cuba. Su frase "queremos jama" quedó grabada en la cultura popular porque resumía, con humor y crudeza, la falta de comida y la lucha diaria de millones de cubanos. La figura de Pánfilo trascendió el chiste, se volvió un símbolo de la crisis económica y de cómo el ingenio popular intenta sobrevivir al desabastecimiento, los apagones y los precios imposibles. La noticia de su fallecimiento reactivó mensajes de condolencia y recuerdos en redes sociales, donde muchos lo despidieron como a un personaje querido que, sin proponérselo, terminó representando la realidad de toda una época. Estamos de regreso en América Noticias junto a La Resistencia con Miguel Cosío. Muchas noticias hoy, como cada día. De Irán, les digo lo último que hay. Israel eliminó al responsable del cierre de Hormuz, es decir, al jefe de las fuerzas navales de la Guardia Revolucionaria Islámica iraní, y que además se le señalaba como el responsable del bloqueo del estrecho de Hormuz, donde pasa el 20% del crudo y del gas natural que se consume en el mundo. Irán todavía está reticente, está en posición de retranca de no abrir el estrecho de Hormuz, y el presidente Trump dijo hoy, hace un par de horas, que Irán debería alcanzar un acuerdo, ahora que tiene diezmadas sus fuerzas militares, antes de que sea tarde. Eso yo lo he escuchado en el presidente Trump. Pregúntele a Nicolás Maduro, que hoy finalmente tuvo su segunda comparecencia en corte allá en Nueva York. Enseguida me iré con el embajador Orlando Viera Blanco con este tema. Orlando, ¿cómo andas? Miguel, muy buenas tardes. Un saludo para ti, para La Resistencia y toda tu audiencia. Oye, muchas gracias. Orlando, estoy lleno de preguntas aquí de colores amarillos. Sí, porque, señores, Orlando Viera Blanco, antes de ser embajador, ya era un brillante abogado y lo sigue siendo. Y es un abogado muy puntilloso con los términos. Entonces quiero desmenuzar esto.
el hecho de que la defensa haya pedido la desestimación del caso y de primera y pata el juez le haya negado esta posibilidad, ¿cómo lo interpretas? Bueno, creo que fue una estrategia, por lo pronto, artificiosa, tratar de recurrir al, digamos, formalismo de que no se pueden pagar un honorario, y aquí tenemos que hacer una diferencia. Sí. No debe ser suficiente para desestimar un caso de la gravedad que ya has anunciado, donde está de por medio el narcoterrorismo, donde está de por medio la seguridad de los Estados Unidos, donde está de por medio el uso de la jefatura de Estado para colaborar con grupos terroristas y radicales. El juez dijo, bueno, si hay un tema que hay que considerar, en primer lugar, que es si el caso puede ser desestimado o no, porque el señor Maduro ha podido no tener capacidad de pagar unos honorarios a su defensa. Esto le ha dicho que no. Segundo, vamos a lo que deriva de esto mismo. El hecho de que el señor Maduro pueda o no disponer de dinero venezolano o dinero propio o dinero confiscado y que la OFAC le deba conceder una licencia para que pueda aspirar, repito, a un abogado, digamos, prominente o un abogado que lo asuma, es un tema que el juez se ha, digamos, reservado para otro momento. Aquí, Miguel, hay que distinguir dos cosas, ¿no? Un tema es la enmienda número 6 y número 5, la quinta de Estados Unidos, que es el debido proceso, la sexta, que es el derecho a la defensa, que para un juez y para una corte es sagrado. Pero otra cosa es que realmente, ¿qué defensa necesita Maduro? ¿Una defensa, digamos, a un costo millonario o una defensa que eventualmente, como muchos otros reos de la justicia, pueda asumir, digamos, este evento procesal como puede ser una defensa pública? Creo que al final el juez tiene una herramienta para garantizar el debido proceso, que no es necesariamente incurrir en un conflicto con el gobierno, con el Ejecutivo, con la OFAC, un conflicto de poder sobre ordenar una licencia dentro de una sede judicial. Eso hasta ahora no ha pasado y esto podría repercutir en todos los casos de la República de Venezuela. Claro, lo que ocurre aquí, para explicarle a nuestro público, Orlando, es que, bueno, Maduro, el abogado de Maduro es Barry Pollack, el abogado, diría yo, por el momento. Es un Orlando Viera Blanco de linaje en la jurisprudencia, pero es el tipo, es el tipo, para que ustedes tengan una idea, señores, Barry Pollack es el tipo que defendió a Julian Assange, que por cierto lo sacó después de, qué sé yo, 14 años, no sé cuánto, y por el momento está. Lo que está explicando Orlando es que la OFAC es el brazo de control de bienes y activos del Departamento del Tesoro, que lo que impide a Nicolás Maduro usar el dinero del Estado venezolano, dado que Maduro él dice todavía y grita en las noches en sus actos de locura allí en ese reclusorio en Brooklyn, que él es el jefe del Estado venezolano, todavía, y que ha sido secuestrado. Y por lo tanto él tiene derecho a que el Estado venezolano le pague los honorarios a su representante legal. ¿Qué es lo que pasa? Que previo a que Maduro ya hubiera sido detenido, capturado el 3 de enero, habían sanciones específicas del Departamento del Tesoro. Y lo que ha dicho la Fiscalía, el principal argumento de la Fiscalía, es que, número uno, Maduro no puede usar el dinero del Estado porque es un Estado sancionado todavía en esa materia. Y número dos, aunque pudiera hacerlo, él mismo está bajo sanciones anteriores. Entonces, en eso es lo que tú estabas explicando de lo que el juez debe decidir. Orlando, ¿estoy en lo correcto? Absolutamente. Creo que has aprendido de la escuela de tu amigo Orlando Viera, has hecho una explicación Así es. filosa. Y eso es lo que se está debatiendo. Ahora, es muy interesante porque, mira, hay un aspecto aquí ético, moral, un aspecto histórico para los venezolanos o para cualquiera que ve como un ex jefe de Estado que además tiene dinero confiscado por el orden de los $4.000 millones por desfalco a la nación. Dios. Ahora, de una manera, digamos, descarada,
pretende decir, uno, que no tiene dinero, o que aún teniéndolo pueda disponer precisamente del dinero que se ha defalcado, que es el dinero de los venezolanos. Fíjate tú, ¿no? En ese aspecto ético no necesariamente se detiene el juez a valorar. El juez lo que tiene que valorar es, usted quiere una defensa, bueno, y su abogado es quien has mencionado, que es un abogado muy costoso, que como bien has dicho, logró la liberación de Assange, pero también la liberación de quien fue ejecutivo de Enron, que es un caso también histórico en Estados Unidos que salió libre. ¿Necesita Maduro un abogado de esta magnitud? Porque sí, el derecho a la defensa tiene que, digamos, tener este costo. Ese es un tema que sí valora el juez. Al juez lo que le importa es que usted tenga, digamos, un abogado que lo asista. Creo que hacia donde van a ir las cosas es, el juez no quiere entrar en un conflicto, a fin de cuentas, con una agencia que es la OFAC, que es la Oficina de Control de Patrimonios Extranjeros, donde, como bien lo has dicho, hay una sanción tanto en contra de Maduro como del Estado venezolano, que no se disponga de un dinero que ha sido confiscado, que ha sido congelado precisamente porque deriva de situaciones y delitos que no son nada más y nada menos como el narcotráfico o el narcoterrorismo. Y eventualmente le podrá decir al señor Barry Pollack, bueno, usted está a tiempo o de renunciar al caso, o si no, iremos a lo que también garantiza la Corte Norteamericana, a la figura de la defensa pública para que sea el señor Maduro asistido en su derecho a la defensa. Estados Unidos está ensayando algo inédito que está usando a la misma cúpula, a los primos interpares totalitarios, para hacer su disolución. Es muy peligroso, Orlando, ¿eh? Les puede salir mal. No te digo que no. Los procesos de redemocratización y en las investigaciones que se hay sobre transición, sobre todo de este tipo de transición que es muy, digamos, particular porque es tratar de salir de un estado criminal a una democracia, han tenido retrocesos muy peligrosos. Ahora, yo sí confío que la inteligencia que se está manejando por parte de Estados Unidos, y volvemos al caso hoy de Maduro, cuando estén saliendo a flote todos los elementos, tanto judiciales como jurídicos como criminales, que realmente le embisten, no solamente al juez, de capacidades para llevar un juicio, pero que también en lo político le dan autoridad, tanto moral como administrativa, para arreciar y seguir apretando en esto que yo llamo el menú de Otto, ¿no? El menú fijo que tienen que obedecer. Yo sí creo que van a ir logrando la depuración necesaria para entrar definitivamente en la etapa de elecciones y en la etapa de redemocratización sostenible. Que se necesita en un momento dado catalizar el proceso, porque ahí hay otro elemento. No solamente es el elemento estratégico o el tablero o el menú de Otto. También hay otro elemento, Miguel, que es que se está agitando el país. La gente no puede vivir con 87 centavos al mes. Claro. La gente no puede vivir como en Cuba. Claro. En Cuba se está agitando la isla. Y esto puede resultarle explosivo y eso puede ser un salto, también un retroceso, que cuando quería evitar el caos y la violencia, resulta que la violencia y el caos está surgiendo del brote del estómago. Eso ya está pasando en Cuba. Llevamos 19 días y eso no tiene control ni Estados Unidos ni el régimen castrista. Ese es un elemento, eso es un elemento, como dirían aquellos historiadores, que Marx, como siempre, copió, porque era un copión. Viejo topo de la historia, mira por dónde aparece ahora. Eso puede suceder en Venezuela. Tú has puesto un tema aquí que es el último que me gustaría que redondearas esa idea, que es el asunto moral, el asunto ético. Ahí tenemos a María Corina Machado, ahí tenemos a Edmundo González, tenemos a Leopoldo López, tenemos a una posición que en Cuba no ha tenido esos espacios de participación ciudadana porque el castrismo ha sido totalitario en serio, o sea, ha acabado con todo. No es el caso de Venezuela. Entonces, en ese marco moral, ético, yo no creo que a los venezolanos de a pie les guste mucho que si Desi Rodríguez, Jorge Rodríguez, González bueno, salieron ahora de, ¿cómo se llama? Tarek Saab, el que fue fiscal, el fiscal y primero fue, y ahora está como de derechos humanos, ombudsman, qué sé yo, William Saab. William Saab. La verdad, Miguel, es que, a ver, por parte
El hecho de que no se privilegien los elementos éticos o morales para eventualmente ejecutar un plan de acción en Venezuela, como te he dicho, y se privilegia el pragmatismo, no quiere decir que esté descartado. Y la moral ciudadana también tiene su espacio, pero no solamente tiene su espacio, sino que de pronto también tiene su reventón. Y esto es un cálculo que debe estar en cada escenario. Sí, en el caso cubano, sí, en el caso venezolano, la gente comienza a ver que todo este pragmatismo, estos enrosques, estos reciclajes, no están llegando al estómago, no están produciendo un tema de calidad de vida, no están dando expectativas de vida y expectativas reales de cambio. Bueno, esto no lo digo yo, esto es lo que se llama a veces los movimientos de las masas, que generan de manera súbita un reventón. Esto también lo debe estar viendo Estados Unidos. ¿Y qué pasa en ese momento? Bueno, que no te extrañe que los procesos cubanos y venezolanos, en esto de ir a una transición democrática, a una restauración, catalicen los procesos entonces morales y ciudadanos de restauración democrática. Ojalá. Cuando de pronto podían esperar un poco más. Mi querido Orlando, te agradezco muchísimo, no te pierdas, porque estoy seguro que en la próxima audiencia vamos a ver que fija, este juez le tiene mucho respeto con sus 92 años, ¿eh? Le tiene mucho respeto, es un juez que tiene experiencia en el manejo de casos de narcotráfico, tuvo creo que el caso del Chapo Guzmán. Sí lo estuvo. Y no es nuevo en nada de esto. Lo que sí te ofrezco es que como ya estoy pronto de regreso allá al pueblo, nos vemos entre lunes y martes en La Resistencia para ver qué avance podemos dar en cuanto a la noticia del tema venezolano y cubano. Aquí te esperamos. Orlando Viera Blanco, abogado y brillante embajador. Te agradezco mucho y te espero por aquí la próxima semana. Estamos de regreso en América Noticias junto a Panorama al Día con Camilo Egaña. Miami a esta hora lidera las detenciones migratorias en Estados Unidos. Miami encabeza la lista con más de 41,000 arrestos por los tipos estos de inmigración, superando otras grandes áreas urbanas como Dallas, Nueva Orleans, Houston y Atlanta. En fin. Abogado de inmigración Ángel Leal, ¿cómo está usted? Feliz jueves. Feliz, Camilo, de saludarte y siempre un placer, y entiendo la presentación porque verdaderamente es mala noticia tras mala noticia tras mala noticia. Pero pongamos buena cara, ¿eh? Pongamos buena cara. Bueno, eso te lo dejo a usted, que eres muy bueno para eso. A ver, abogado, empecemos. Primero que todo, ¿se sabe con certeza cuántos inmigrantes con verdaderos antecedentes penales han sido deportados, de verdad, delincuentes de verdad? No, tengo entendido que la gran mayoría, y me atrevo a decir que al menos más de un 75% no son personas con antecedentes penales, o si llegaran a tener algún antecedente penal, es producto del mismo tema de la inmigración, es decir, alguien que pudo haber manejado sin licencia, licencia vencida, licencia suspendida, chapa vencida, no seguro, o sea, infracciones de tránsito. Pero si usted elimina lo que son infracciones de tránsito, que no son delitos de conducta inmoral o de violencia moral, técnicamente me atrevería a decir, en mi opinión y por mi experiencia, de que fácilmente más de un 75%, y creo que me estoy quedando corto, son personas sin antecedentes penales. Que se lo preguntaba porque hay un cubano que se llama Bárbaro Gras Vázquez, que posee un historial criminal por delitos sexuales, que le han dado ya la orden final, tenía orden de deportación desde 2020. Pero este señor tenía un récord criminal importante, no era que se llevó una luz roja. Pero bueno, usted me dice que más del 75% podrían estar libres por En mi opinión, sí. No tengo la estadística, pero por mi experiencia en la práctica del día a día, la gran mayoría de estas personas, y son muchos que vinieron con I-220A, que vinieron con CBP-1, que vinieron en algunos casos hasta con paro humanitario, o sea, personas que inclusive hasta pudieron haber venido legalmente al país, que no tienen antecedentes penales. De lo que están hablando ellos, en ese caso en particular, por ejemplo, son gente que ya tienen una orden final de remoción, que están reportándose a Miramar bajo una orden de supervisión, que hasta ahora no han podido ejecutar la deportación porque Cuba no ha aceptado a estas personas. Y lo que está pasando en esos casos es que los están enviando a terceros países, y también se publicó, creo que a través de Cibercuba, que 6,000 cubanos han sido deportados a México
y esto se filtró a través de un recurso de habeas corpus que se presentó en Boston, Massachusetts. Entonces, el juez está cuestionando la legalidad de eso, porque técnicamente están deportando personas a países donde no tienen carta de deportación para poder ser deportados. ¿Pero eso es ilegal? Bueno, es lo que considera el juez federal de Boston que pudiera ser el caso, y el litigio sigue. Pero la información de los 6,000 cubanos que han sido deportados para México salió en ese caso de habeas corpus. Bueno, atención, señoras y señores. Antes de la próxima pregunta, el abogado Ángel Leal, yo voy a deslizar unos datos puros y duros, datos del Departamento de Seguridad Nacional, para que ustedes saquen sus propias conclusiones. Donald Trump es el presidente que más cubanos ha deportado en la historia de Estados Unidos. Trump acumula 4.700, más de 4.700 deportaciones de ciudadanos cubanos, una cifra muy por encima de sus predecesores, pero se habla ya de prácticamente 6.000 y 7.000 cubanos deportados. En su día, Joe Biden deportó 978 cubanos. Barack Obama, que le decían el deportador en jefe porque deportaba a la gente calladito, en silencio, deportó 341 cubanos. George W. Bush deportó 416 cubanos. En lo que va de 2025, la administración Trump habría devuelto a la isla 1.370 cubanos en 11 vuelos de deportación coordinados con el régimen de La Habana, según, estas son cifras, ojo, del Ministerio del Interior de Cuba. Abogado Ángel Leal, las cifras no coinciden siempre, las fuentes no coinciden. Una cosa es lo que dice Inmigración de Estados Unidos y una cosa es lo que dice el Ministerio del Interior de Cuba. Pero la pregunta es la misma. ¿Por qué el presidente Trump deporta a los cubanos a la isla o a terceros países mientras presiona a la dictadura cubana y quiere cambios del régimen en la isla? Esto no se entiende del todo. No, es inexplicable, y perdóname la mala educación que estaba mirando. No, por favor. Este fue un reportaje de un periodista amigo, voy a decir el nombre, Daniel Benítez. Este es un caso federal de Boston, donde la administración del presidente estadounidense Donald Trump ha informado a un tribunal federal que deportó a cerca de 6,000 cubanos a México en virtud de un acuerdo no escrito por el cual México accedía a recibirlos, lo que lleva a un juez a exigir detalles y a cuestionar si dicho acuerdo era secreto. El juez federal se llama William Young, con sede en Boston, y aquí está la imagen de la orden de no deportación, en este caso en particular, donde parte de la orden dice de que hay un acuerdo en palabra, un standing agreement con los Estados Unidos y México para aceptar nativos de Cuba, y se alega que más de 6,000 deportaciones exitosas, digo esto entre comillas, de nativos cubanos durante los años fiscales 2025 y 2026. Recuerda que el año fiscal comienza el 1 de octubre y termina el 30 de septiembre. Así que esa es una información que está en una orden de un juez federal. O sea, que estamos hablando de que el número de cubanos deportados podría ser 3 veces más de lo que dice el Servicio de Inmigración. Bueno, sabemos de 6,000 que fueron deportados a México en lo que es el año fiscal 2025 y 2026. El año fiscal 2025 comenzó el 1 de octubre del 24, terminó el 30 de septiembre del 25. El año fiscal 2026 comenzó el 1 de octubre del 25 y hasta el momento el 26 de marzo del 26. O sea que vamos a decir, en un año y medio han deportado 6,000 cubanos a México. Solo a México. Sí, o sea que no estamos hablando de la totalidad de todos los cubanos que han sido deportados. Estamos hablando de los que han sido deportados a México. Dios del cielo. Pregunta para el abogado Ángel Leal. La pregunta la hace Nico. ¿Qué puede hacer un cubano en Estados Unidos que tiene antecedentes penales y una orden de deportación? Mire, esos casos los estamos revisando porque, no quiero ser demasiado técnico, dependiendo de la naturaleza del antecedente penal, algunos delitos son perdonables, otros no. Hay un caso importante de un perdón en particular que anteriormente, si usted era residente y era convicto de lo que es considerado un delito mayor para efectos migratorios, técnicamente no calificaba para un perdón, pero se aclaró que si usted no entró como residente y usted se hizo residente después de que usted entró, en el caso cubano, entraste bajo parol y el año 10 se acogió la ley de ajuste cubano, usted se hizo residente acá, que esa prohibición no aplica al caso suyo, y casos como ese, dependiendo de nuevo de la naturaleza del antecedente penal,
hemos intentado mociones de reapertura para pedir un reajuste a la residencia con el perdón correspondiente si es un delito perdonable, pero el mero y simple hecho que sea un delito mayor para efectos inmigratorios no necesariamente lo descalifica para este perdón en particular. Entonces, en pocas palabras, es importante revisar su caso para ver si hay un argumento legal para intentar la reapertura de su caso, porque al final de cuentas el peligro corre por la orden de deportación. Si de pronto usted tiene la posibilidad de pedir la reapertura de ese caso para pedir un recurso antes de la deportación, valdría la pena intentarlo. Gracias, Ángel, que tenga usted un feliz jueves, ¿eh? Gracias por el halago y gracias al productor Fabio, que es en realidad... No, hombre, no, ese no cuenta aquí, por Dios. Esa es la última pata de la mesa. Tienes tremendo equipo, Camilo, usted lo merece y gracias por la oportunidad de poder colaborar. A usted y a su audiencia me significa mucho. Por favor, es un honor para nosotros. Gracias, gracias, Ángel.